Ahora tienes una oportunidad especial de recibir abundancia divina. El 30 de abril de 2025. La tierra de Israel fue quemada en llamas. Únase a nosotros y plante un árbol. Shalom, Haverim. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que por la situación que estamos nos obliga a hablar también de esto. En este momento, en estos días, desde ayer empezaron, como ustedes sabrán, incendios muy fuertes, muy terribles por la zona de Jerusalén, yendo para el centro de Israel, y están quemando bosques enteros y campos que durante muchos años se hicieron muchos esfuerzos para poder plantarlos. Como ustedes saben, la tierra de Israel, antes de que se levante el país de Israel, el Estado de Israel, estaba casi vacía, no había nada aquí. Y una de las misiones que se tomó a cargo el pueblo de Israel y todos los que vinieron aquí de todo el mundo, para plantar y cumplir la misión del Creador que nos ordenó. Cuando lleguen a la tierra de Eretz Israel, van a plantar todos los árboles de comida, de frutos quiere decir, y van a cuidar los preceptos, las mitzvot que hay sobre esos árboles. Uno de ellos es, por ejemplo, cuando uno planta un árbol de fruta, los 3 años primeros no puede comer las frutas. El cuarto se llama Kodesh Hilulim LaHashem, es santo, los frutos para el Creador, se llevaban a Jerusalén y se comían ahí. Y después del 5.º año en adelante, los frutos es para todos. Y esto es uno de los preceptos primeros que el Creador nos ordenó hacer. Y nuestros sabios nos dicen más, que vamos a preguntarnos por qué tan importante es apenas llegan a Eretz Israel, hasta tanto que dice, nuestros sabios les dijo Moshe al pueblo de Israel, dejen todo, agarren la pala y empiecen a cavar para plantar árboles. Lo primero que el profeta Moisés le pide a Israel, al pueblo de Israel cuando llegan a la tierra de Israel. Y dice más, nuestros sabios dicen que si una persona está plantando una plantación del árbol y le dicen llegó el Mashiach a la redención, termina de plantar su árbol y después vaya a recibir el Mashiach. Hasta tanto es importante la plantación de cada árbol, para que entendamos entonces cuánto es sufrimiento y cuánto duele cada árbol que está ahora quemándose por los malvados que los encendieron, o puede ser por la naturaleza que está media terrible. De todas formas, nuestros sabios nos dicen algo más importante todavía. Tenemos nosotros siempre que ir en los caminos del Creador. Lo primero que hizo el Creador después de crear su mundo, está escrito, Vaitá Hashem Elohim Gan Be'Eden, plantó Hashem en el Eden, donde estaba el primer ser humano antes de bajar a este mundo, en el paraíso, árboles. Eso es lo primero que el Creador hizo él mismo. Por eso nos ordena a nosotros, cuando llegan a la tierra de Israel, yo también quiero que ustedes vayan en mis caminos y planten los árboles. Quiere decir, aquí vemos entonces la importancia que tiene esta tan misión interesante de plantar árboles. Ahora, hay diferentes categorías de qué árboles hay que plantar. Los mejores son los de frutos. Si no, por lo menos quedan lindo olor. Y también, si no, los árboles, porque todos los árboles sirven para sombra, para sus maderas, para todo lo que uno necesite. Y es muy importante también la ecología del mundo con los árboles. Hoy sabemos que el oxígeno viene de los árboles y es muy bueno para la población. Hay muchísimas cosas buenas, pero más importante de todo eso es la bendición que uno transmite a este mundo cuando planta un árbol. Y le vamos a leer, para que veamos esto, del libro del Zohar. El libro del Zohar, Parashat Doshim, dice así, habló y dijo Rabbi Jia, uno de los grandes alumnos de Rabbi Shimon Bar Yochai. Cuando van a llegar a la tierra, el Creador les pide plantar árboles. Dice así Rabbi Jia, así aprendimos de nuestros compañeros, que los árboles verdaderos no sacan frutos nada más en la tierra. ¿Y qué quiere decir esto? Que la tierra realmente los saca y muestra esos frutos al mundo, pero los árboles hacen frutos no de ellos mismos, sino de una energía que viene de arriba, como por ejemplo es la lluvia. Que si el árbol mismo no puede sacar solo frutos de la tierra si está seca, necesita la bendición del Creador con la lluvia, que viene a representar la bendición del Creador para que los árboles puedan sacar sus frutos. Significa que realmente la tierra es comparada a la mujer y el cielo es al hombre. Y el hombre
tiene relación con su mujer y ahí la mujer tiene familia, tiene sus hijos. Lo mismo aquí. La conexión que hay entre el cielo y la tierra es como un hombre y mujer. El creador se compara al hombre que manda su bendición y la tierra a la mujer que recibe la bendición y de ahí sale el árbol. Por eso el creador lo primero que quiere, transmitan bendición en mi tierra apenas lleguen. Por eso la primer mitzvah, dice el Zohar, fue esta. Y después hay que ver cómo arreglar, cómo purificar esa bendición, porque toda la bendición de Hashem que baja a este mundo necesita tikkun de nosotros. Nosotros necesitamos, nos pone al Creador como socios para que participemos en el tikkun olam, en el arreglo del mundo. Nosotros somos los que lo plantamos, nosotros somos los que vamos a cuidar los 3 años que está prohibido comer el fruto hasta el 4.º año, después se sube a Jerusalén los frutos, después el 5.º es para todos, y hay algo más todavía. Prohibido completamente de arrancar un árbol de la tierra de Israel, ni que hablar si tiene frutos o beneficio, si es necesitado. No se puede arrancar, está prohibido completamente. De aquí vemos entonces que cada uno que participa, si no puede el mismo, por lo menos dona para que podamos plantar plantaciones en la tierra de Israel, está participando en transmitir bendición al Malhut. ¿Qué quiere decir el Malhut? La 10ª iluminación del Creador es la Sefirá del Malhut, como es sabido para todos los que estudiaron Kabbalah. Esta Malhut que es como la tierra, necesita agua, necesita bendición. De ella no tiene nada, en potencial tiene todo. Pero si no le viene la bendición del Creador y de energía y fuerza para poder sacar lo que tiene a la luz, no saca nada. Por eso en el momento que uno planta aquí en la tierra de Israel, es como si está plantando en el Malhut, en la Sefirá iluminosa más fuerte y más que nos corresponde a nosotros, que cada uno de nosotros tenemos raíz, nuestras raíces en la Sefirá del Malhut. El momento que uno transmite bendición a la tierra de Israel y planta una plantación, realmente está haciendo lo mismo en sus raíces de su alma. Por eso la Torá, nuestros sabios nos enseñan que comparó ki a Adam et Sadeh. Es decir, la Torá nos compara a la persona al árbol del campo. ¿Qué quiere decir? Por eso está prohibido también arrancar un árbol que es necesario. De todas formas, vamos a volver a nuestro tema. En momentos difíciles que nuestros enemigos pueden ser nuestros enemigos de verdad que quieren destruirnos y exterminarnos aquí. O pueden ser nuestros enemigos nosotros mismos con nuestra mala conducta. A veces no sabemos cuidar el clima y provocamos tantos problemas que provocan incendios y ponen en peligro a la población más que la destrucción misma de los árboles. De todas formas, necesitamos unirnos y hacer trabajos para transmitir bendición a la Sefirá del Malhut. Y la mejor forma que podemos hacer es seguro plantando árboles. Eso es lo que está pasando ahora, se están quemando con mala intención, plantarla con buena intención para transmitir la bendición de Hashem. El que no tiene la posibilidad puede participar con nosotros, la gente que se ocupa de plantar aquí con el dinero que uno dona para poder comprar un árbol, 2 árboles, 3 árboles. Es bueno que por cada persona de la familia uno puede comprar un árbol y donarlo a la tierra de Israel, que sea plantado en el lugar que fue destruido, que fue quemado. Y eso es pura bendición que viene que si que la persona prepara el recipiente de esa forma, ilumina el Malhut para que la bendición del Creador vaya ahí, y cuando venga el árbol que uno pagó, que uno donó, estoy seguro y se entiende claro que realmente él está beneficiando a su raíz misma que está en el Malhut. Así que esto es el motivo. Terminando hablando de este tema, este es el motivo que el Creador lo primero que hizo en el paraíso es plantar árboles, para que el ser humano cuando venga después pueda aprender de él y seguir el camino del Creador, que era realmente, ¿cuál era el trabajo de nuestro primer ser humano en el paraíso? Leobda u leshomra, trabajar el campo, cuidar el paraíso, que es decir, trabajarlo y cuidarlo. Eran las 2 cosas que el Creador le ordenó. El Creador se ocupó de plantarlas. Ahora ya no está el Creador que hace por nosotros nada. Nos pide a nosotros que hagamos. Así que cada uno que quiere bendecir sus raíces del Malhut, del reinado del Creador, está invitado, más que invitado, tiene la suerte de poder ser parte de esta bendición, de poder plantar a nombre de él un árbol aquí en la tierra de Israel, y va a ser bendecido seguro del Creador,
de todas las cosas que uno necesita, buena salud, que es lo principal, árbol comparado a la persona, a la salud de la persona, al dinero de la persona, que son los frutos del árbol, y así a todo el beneficio que sale del árbol va a ser comparado a la bendición que uno va a recibir cuando esté con nosotros en este gran acto, que es el momento ahora, cuando nuestros enemigos están ocupándose de destruir, de encurecer la iluminación del Malhut. Es el momento que todos los que entienden la sagrada Torah, la sagrada tierra de Israel, la sagrada Kabbalah, que vengan y hagan un hecho realmente con sus manos, con sus dinero, que nos pongan a nosotros enviados para poder cumplir con esta gran misión, con esta gran iluminación que va a transmitir iluminación a cada uno en particular, a nuestros amigos y al mundo en general, como está escrito en el Zohar.